Bueno, pues lo primero que quería era daros las gracias a vosotros, tanto Yolanda como Javier, por invitarme a estar aquí hoy. Siento no estar en todos en mi mejor momento, pero intentaré hacerlo lo mejor posible. En realidad vengo a hablaros de un tema que ahora sobre el que trabajo y sobre el que he hecho el centro de mi profesión, por así decirlo. Creo que hay un momento, estamos en un momento en el que todo nuestro entorno profesional, debido a los tiempos que manejamos, las entregas, estamos reciclando un montón de ideas. Y cada vez hay que ser más efectivo, con lo cual cogemos de aquí y de allá, y cuanta mayor es nuestra experiencia, más tiramos de las herramientas que ya conocemos. Y en realidad quería iniciar con esta charla una especie de conversación con vosotros. Si cualquiera quiere intervenir, por favor que lo haga. En qué podemos hacer, cómo podemos afrontar tanto en el diseño, la investigación, los conceptos, desde otra perspectiva, tal vez desde una perspectiva un poco más experimental. Y lo que pasa es que hay un momento en el que todos estamos mirando, creciendo, referenciando de la misma manera. Estamos cada vez en un mundo más globalizado donde interconectamos un montón de lenguajes, pero a la vez perdemos otros tantos. Hay un montón de plagio, que ahora entraremos en qué es ese tema, pero vemos, por ejemplo, este ejemplo de Jeff Koons, que ha sido procesado por plagio y ha tenido que pagar 180.000 euros, creo, a este publicista francés que hizo esta misma instalación que veis a la derecha para un anuncio. Eh, la diferencia entre inspirarse, copiar, hacer parecidos razonables, plagiar, al final son diferencias que dependen. Esto, por ejemplo, esta portada de London Class es más que un plagio, es un homenaje, ¿no? Y vemos cómo trabajamos conceptos los diseñadores que muchas veces son los mismos conceptos universales. Eh, Magog o muchos ilustradores usan una escalera como ejemplo de crecimiento. Pues no podemos decir que si dos ilustradores usan una escalera se están plagiando al uno al otro. Probablemente han llegado al mismo resultado a nivel gráfico y sin necesidad de que haya plagio. El plagio existe, es cierto, pero muchas veces en dos rincones del mundo diferente hay gente que encuentra el mismo resultado, la misma creatividad. Me hacía gracia esta referencia, que por cierto, esta página web es muy divertida, que es Joula Pompe, que es un blog que se dedica a mostrar plagios y cosas que son coincidencias o no. En este caso vemos un ejemplo de un anuncio de Japón y un anuncio de Rumanía, que en realidad son prácticamente clavados. En este caso sí que es un plagio. No, yo no voy a entrar a- a definir, a hacer valoraciones morales sobre si un plagio está bien, si no, porque eso daría para una charla entera. Pero en realidad eh, sí que es cierto que estamos en un momento que abres Behance y tienes un 80% de las cosas que te encuentras que están en los mismos códigos. Y estos códigos no siempre es una cuestión del diseñador, también es muchas veces que los trabajos a los que accedemos son muy parecidos o hay cosas muy similares, ¿no? En el uso de las herramientas digitales, de los mensajes, de los conceptos. Y, y yo soy el primero que ha sufrido esto. Lo he sufrido en mis carnes como escarnio público por algo que en realidad es un desarrollo de un año de trabajo, que fue el rediseño de la Federación Española de Fútbol. Creíamos que el que nos iba a caer encima una cosa horrible iba a ser con el escudo de la selección, pero al final, debido a la simplicidad del resultado, que era debido a la necesidad de estructurar el branding para colocarlo dentro de otras 10 marcas diferentes que tiene la federación, desde el propio escudo de la selección a la Supercopa, a la Copa del Rey, a las competiciones femeninas. Entonces nosotros quisimos realizar un trabajo de limpia, de mejora,
de encontrar un lenguaje común, y en ese lenguaje común el poder colocar a la federación en el siguiente paso a nivel gráfico, ¿no? Entonces eso generó un montón de memes y de apreciaciones de parecidos razonables. En ese momento toda marca que tenía un círculo y dentro alguna letra se convirtió directamente era un plagio, habíamos plagiado con respecto a eso. Y hubo muchos memes muy divertidos. Si alguien quiere decir algo sobre esto, ahora que calle ahora o que hable ahora o calle para siempre, que alguien se quiera meter conmigo un poquito más, ya lo hizo medio país. Eh, y sobre todo, bueno, hubo algunos muy divertidos, este me pareció genial. Supongo que lo usan para cada vez que el, el diseño gráfico está en el candelero, pero me hizo mucha gracia. Y llegamos a la parte en la que cómo diferenciamos unas cosas de otras, ¿no? Cómo podemos empezar a construir otro tipo de lenguajes, otro tipo de representaciones visuales. Entonces, cogía esta cita de Takeshi Okada, que es un arquitecto japonés, que decía que la creatividad no es algo que encuentras estando solo o en tu mente, solo en tu mente, sino que ocurre cuando encuentras algo. Y cuando dice encontrar se refiere a que lo estás buscando, a que has pasado por un proceso de investigación, que tienes muchas cosas en la cabeza y muchos puntos que acabas conectando unos con otros y eso te acaba llevando hacia un descubrimiento. Ese descubrimiento es lo que puede hacer que el proceso experimental llegue a un elemento diferencial. Esa es la gran palabra, ¿no? Experimentar, que de repente es como un gran palabra que parece que nos queda lejos, que está muy referenciada a la ciencia. La ciencia como ese proceso, ese método científico que exige fallar, que exige volver a intentarlo y volver a fallar. Eh, pero la palabra experimentar muchas veces tiene el mismo componente negativo que positivo y todos nos hemos visto en ese momento que decimos, es que esto es muy experimental, esto no va conmigo, o al revés, joder, qué experimental es esto, ¿no? Como elevarlo, llevarlo a otro nivel. Pero en realidad la experimentación está en todos lados. En la alta cultura, en la baja cultura, la podemos encontrar en todos los sitios. Aquí muy cerca de nosotros, bueno, de los que estéis en Madrid, tenemos un ejemplo muy claro de arte marginal, que es la Catedral de Mejorada que hizo Justo Gallego, que en realidad él tuvo que experimentar muchísimo porque él no tenía conocimientos, no estudió, prácticamente estudió hasta primaria y en cambio aprendió a hacer bóvedas, aprendió a hacer todas las técnicas constructivas necesarias para crear este bicho, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo la experimentación no está solo en un laboratorio, no está solo en los estudios que se pueden gastar muchísimo dinero en comprar máquinas o en hacer cosas muy diferentes, sino que está en cualquier pequeño sitio. Y yo me acuerdo que probablemente mi primer recuerdo de la experimentación es mi padre mojando croquetas en Colacao. Y es como, qué guarrería es esta. Yo me acuerdo de tener 10 años y pensar, qué cerdada. Y como 30 años más tarde, cenando en el The States, que es uno de los restaurantes de 2 estrellas Michelin de Madrid, uno de los postres que había eran croquetas de chocolate. Con lo cual hay muchas veces que la experimentación llega desde muchos puntos y desde muchos sitios y no hay que tenerle ese miedo, sino que hay que vivirla y se vive desde sitios muy diferentes, especialmente desde la juventud y desde la gente que está formándose, porque es un momento en el que puedes dudar mucho, ¿no? Y ahí hay como un canto a la diversidad también, que es muy importante, que un poco contra la globalización, encontrar nuestros huecos más allá de lo que vemos en Behance o en todos los portales de creatividad. Pero yo sobre todo vengo a a hablaros de estos dos personajes, de estos dos señores entrañables. Uno es un reconocido diseñador a la izquierda
tenéis a Milton Glaser, que es, bueno, no lo sé, sí, seguro que todo el mundo le conocéis como mínimo por el logo de Love New York. Es un gran pensador y un gran creativo, y su forma de aproximarse a la creatividad y a la experimentación es a través del fallo. Y para mí, él ha sido una de las personas que más ha abierto mi mente y mi carrera creativa. A la derecha está Yasuhiro Ozu, que es un director de cine japonés, el director de cine más japonés de los japoneses. Entre sus películas está Historias de Tokio, que casi en todas las grandes listas está entre las cinco primeros mejores películas de la historia. Y para él tiene una visión opuesta. Para él es pulir, ¿no? Como buen japonés, hace las cosas milimétricamente hasta el extremo, ¿no? Y él va encontrando así los límites que le permiten experimentar. Milton Glaser tiene durante una conferencia, una charla que dio, que ahí está abajo el link en Vimeo, que os recomiendo muchísimo. A mí me cambió la vida y me consta que algún amigo mío también. Dice que la consecuencia de la especialización y el éxito es que te hiere porque básicamente no ayuda a tu desarrollo. Entender el desarrollo proviene del fallo. La gente que comienza a mejorar cuando falla, la gente empieza a mejorar cuando falla. Avanzan gracias a ese fracaso y descubren algo como resultado de este fallo. Esto es en realidad un fragmento de eso de On Fear the Failure, y me ayudó mucho a cambiar hasta mi propia personalidad. Empecé a entender que el fallo es muchas veces una apreciación colectiva y no algo personal. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces el fallo está en los ojos de los demás y nosotros nos sentimos mal por cómo nos juzgan los demás a ese fallo. Pero cuando nosotros fallamos y lo vemos como algo positivo, es un motor de cambio y es algo que nos ayuda a hacer algo nuevo, a mezclar cosas, a experimentar con cosas. En lo opuesto, en la poética de lo cotidiano, Ozu dice: no soy más que un pequeño productor de tofu. Si se pide a un pequeño productor de tofu que prepare un plato de curry o unas costillas de cerdo empanadas, nunca conseguirá que le salgan del todo bien. Todavía hoy el sargento Ozu no busca distinguirse de los demás con gestas heroicas. Él está hablando desde lo pequeño, desde mejorar su arte, ir puliéndolo, ir encontrando los límites del arte de su arte para poder expandirlos un poco más. Eso es una forma de experimentación, porque en realidad es saber tanto de algo que sabes cuál es el límite y sabes dónde puedes empujar un poco más. Es una forma muy, muy distinta de afrontar el proceso creativo. Y esto lo vemos mucho también en nuestra profesión, como hay creativos que se dedican, o diseñadores que se dedican a algo de forma muy, muy específica, ya sea branding, ya sea diseño estratégico, y lo llevan hasta el conocimiento, hasta el mayor conocimiento posible. Y luego hay otros diseñadores que van jugando con diferentes técnicas, diferentes lenguajes, diferentes formas de entender las cosas, y las van poniendo unas encima de otras y van construyendo también nuevas ideas. A ver, me deje seguir. Y por eso la charla la he llamado Fallar o Pulir, que son las dos formas de entender las cosas que tienen para mí estos dos grandes maestros. Siempre está un poco la idea de el o, pero también está el i. Se puede fallar y se puede pulir. Para hablar de fallar, quiero hablar también de lo que decía Milton Glaser, ¿no? De embrace the failure. Yo no he hecho ninguna introducción ahora, anteriormente, sobre mí, pero siempre he entendido que el cambio está en el proceso, que la vida personal, profesional de una persona va cambiando, y va cambiando muchas veces gracias a los fallos. Por eso quería haceros un timeline. Yo tengo hecho un timeline con los fallos de mi vida.
y, y pongo entre comillas fallar, porque para mí fallar es algo positivo, entonces habrá cosas que vosotros entendáis que son fallos, pero que yo los entiendo siempre como algo positivo. No os voy a poner todas porque tengo un montón y me parece algo muy interesante que os aprovecho a pediros, a deciros que lo hagáis porque va a ser muy positivo. Es casi como hacer un currículum vital, pero desde otra perspectiva que te ayuda a entender que tu vida es mucho más que tus aciertos, es también tus fallos. Y, y en este caso, yo voy a empezar con mi primer fallo. Mi primer fallo, entre comillas, es que yo quería ser ya Cousteau. En el colegio lo que a mí, que más me gustaba eran ciencias del mar y me encantaba el mar y todo lo que estaba en torno a él, pero saqué muy malas notas en selectividad y no pude hacer ciencias del mar, con lo cual acabé estudiando periodismo y como la carrera me aburría mucho, me pasé mucho tiempo en la sala de ordenadores y aprendí a ser, de forma autodidacta, aprendí a ser diseñador. Eh, Mi primer fallo entonces me llevó a ser diseñador. Mi segundo fallo es que en realidad, bueno, no es un fallo, es que la novia que tenía entonces me dejó y la persona por la que me dejó me dio mi primer trabajo en un estudio. En ese estudio me despidieron al poco tiempo porque conocí al que sería mi futuro socio en Biográfica. Biográfica fue el estudio con el que estuve 13 años. Mi socio era José Carlos Cueto, que ahora tiene Múltiple, y con ese estudio he hecho muchísimas cosas. El rebranding de Arco, las campañas anuales de IKEA, he hecho campañas para Sisa con Magoz, incluso organizamos el Blanc en Madrid con Raúl. Qué bonitos cuadros, Raúl, ahí detrás tenías en la presentación. Y, y luego seguí avanzando, seguí fallando y en uno de los rodajes de Biográfica, uno de los postproductores y el postproductor y el director de foto borraron todo el rodaje que llevábamos del día entero, que eso es un dineral, es una locura. Y en ese rodaje y como castigo, pues les hicimos una fiesta y les vestimos de supervillanos y les paseamos por todo Madrid. Y en esa fiesta conocí a una de las personas más importantes de mi vida que me llevó a vivir con ella a Los Ángeles y allí estuve 2 años trabajando y viviendo una experiencia única, ¿no? que yo recomiendo a todo el mundo, el poder viajar y el poder trabajar en otro país. Y por último, Biográfica cerró porque yo estaba agotado, exhausto y me tomé un año sabático que ya por sí mismo es un acierto, pero aparte de ese acierto, pues en ese año sabático decidí que quería poner la experimentación en el centro y por eso cuando volví monté Bloque con Quique Roma, que es mi socio, y juntos hicimos nuestro primer proyecto experimental. El primer proyecto experimental que hicimos fue Diálogo, que es un proyecto que se basa en la representación del sonido. Es un proyecto puramente experimental al que le dedicamos prácticamente un año. Hicimos un montón de cosas que ahora vais a poder ver. Pero sobre todo evitamos el 3D para hacerlo lo más físico posible. Os dejo con el proyecto a ver qué os parece y ahora seguimos. Pancreas. Friend, I want to do. Are there some these police statements and shows call.
Bueno, este proyecto que me diréis, y este loco, ¿por qué nos enseña una pieza que tiene que ver más con el arte que con el diseño? En realidad era una manera, nuestro planteamiento estratégico era, vamos a experimentar durante un año, vamos a buscar cuáles son las referencias, cómo podemos construir representaciones visuales, tanto en procesos instalativos como audiovisuales del sonido, cómo generamos ecualizadores que no se hayan visto nunca, eh, y esa era la idea un poco de partida. Este proyecto es un proceso de fallo, principalmente, fallo y error. Nosotros aprendimos un montón de cosas, a hacer cerámicas, y hay superficies sonoras con reflejos dicroicos, de repente osciloscopios con neón. Intentamos crear una forma, ¿no? Un diálogo entre la naturaleza y la tecnología, entre el orden y el caos, y de esa manera creamos este proyecto que luego lo fuimos llevando a otros sitios. Pero para llegar a este proyecto era muy, muy importante hacer toda esta investigación que la hicimos a través, que requiere tiempo, en realidad, porque aquí tenéis algunos nombres de artistas que estuvimos investigando para poder crear algo y generar algo que tenga un valor. Tienes que investigar mucho para saber qué se ha hecho previamente, qué cosas hay, qué opciones hay, y esa es la forma en la que acabas desarrollando proyectos con cierta validez, ¿no? Y de ese proyecto, este fragmento, que son estas cerámicas que hicimos, que cada cerámica corresponde a una sílaba y son intercambiables para generar diferentes sonidos, eh, creamos estas piezas que luego nosotros mismos hicimos en cerámica, y acabó siendo esta idea de la conexión entre la naturaleza y el sonido. ¿Y por qué esta parte en especial? Porque cuando hicimos esta presentación a una agencia de publicidad, ellos conectaron directamente la idea de la representación de esta manera del sonido con un proyecto que tenían en ese momento para The London Number One, que son unas ginebras, y quisieron coger esta parte de nuestra experimentación y que la llevásemos al siguiente paso, ¿no? Por así decirlo. Y ahí es donde entramos en la idea de pulir. Y, y ahí es donde nosotros empezamos a desarrollar todos los conceptos a partir de este concepto clave que ya teníamos en la parte del diálogo. Con la idea de pulir, que antes os contaba con Ozu, es algo que se viene dando desde la antigüedad. De hecho, antiguamente era más normal que los artistas puliesen su arte. Por ejemplo, os pongo como ejemplo a Vermeer, que muchos conoceréis por la joven de la perla, pero aquí os he puesto otro cuadro en el que él es un maestro de la luz. Él cambia cómo se dibuja la luz a partir de entonces, en cómo se pinta con el óleo en la luz. Y solo se puede ver, lo hemos podido ver a través del tiempo y de los avances tecnológicos. Aquí tenéis una sección de su pintura y aquí vemos cómo las diferentes capas dentro de la pintura, él podía hacer esos difuminados que si os fijáis aquí,
parecen casi una fotografía, en los difuminados de la luz en la frente de ella, en sus ropajes o en el propio mantel. Y eso solo lo consigue a través de trabajo, de pulir una y otra vez cómo va trabajando sobre la iluminación. Y a lo largo de toda su vida él avanza y evoluciona más y más y más en esos reflejos. Y aquí enlazo esa idea de pulir, ¿no? con el proyecto que nos pidió la agencia Bloody, que fue conectar esa parte de las cerámicas con su proyecto. Este es un pequeño making of para que veáis por qué es pulir, ¿no? Porque empezamos con esta idea que nos hacemos nosotros mismos con las cerámicas y acabamos participando con un montón de gente para hacer este proyecto. Bueno, en este proyecto, centrándonos más en una sola idea, en un solo concepto, lo que pudimos hacer también fue colaborar con gente increíble, ¿no? Para capturar el sonido más puro del gin tonic, contábamos con varios soundscapes que hicieron un trabajo increíble capturando la onda de audio más perfecta. Luego nosotros trasladamos esa información que ya venía digital, la trasladamos a través de programación en esos volúmenes que vemos hasta que se convierten en el tótem, que a la vez son 5 vasos. Y este es el vídeo del proyecto, del producto final. En este caso el sonido es muy importante. Es un proyecto que en realidad es el resumen de las cerámicas que hemos visto en el proyecto de diálogo. De repente se han convertido en 5 vasos, que a la vez es un tótem, que a la vez es una onda sonora, que a la vez nos ha permitido investigar mucho sobre los materiales, sobre la conceptualización, el cómo conectar la esencia del gin tonic perfecto, del perfect serve, de The London con en sí mismo la instalación que luego se presentó en el espacio solo. Y que a la vez también se puso a la venta en sitios muy determinados una edición limitada de los vasos que venía con la botella de London No. 1.
Y un poco para terminar, para no alargarme más, quería acabar con otra cita de Ozu en La poética de lo cotidiana que dice: muchas veces ignoro la gramática del cine, no me gusta darle importancia a la teoría, pero tampoco me gusta descuidarla. Cuando filmo no quiero limitarme a obedecer un conjunto de reglas. Ozu habla no solo aquí de no hacer caso a lo establecido, sino muchas veces de cómo a los jóvenes directores pierden sensibilidad cuando pasan por las maquinarias de los estudios y cómo acaban acatando los límites y entran dentro de lo establecido. Y yo creo que para acabar la charla lo que sí que creo que es muy importante es que es vuestro momento de dudar, de fallar y o de pulir. Es un momento en el que vais a tener a muchos profesores maravillosos, increíbles, que les tenéis que escuchar, pero que también tenéis que tener vuestra propia sensibilidad y no dejar que la sensibilidad de alguien ya establecido pase por encima de la vuestra. Eh, pues nada, esto es. Muchísimas gracias. Bueno, ha habido preguntas para Pablo y hay preguntas para ti. Y como hay bastantes comunes, os las voy a ir lanzando a los dos, si os parece, y vamos ahí comentando. Creo que va a ser lo sencillo, porque también hay preguntas que son parecidas. Preguntaban a Pablo cuál es tu proceso creativo. Y te lo quiero preguntar también a Alex, esto después, ¿vale? Después de que hable Pablo. Adelante, Pablo. Bueno, muy interesante, Alex, Raúl, la verdad. Ya te había visto, Alex, en alguna charla y la verdad es que siempre aportas cosas muy interesantes. Mi proceso creativo es bastante de investigación. Soy una rata de biblioteca total y me encanta, leo muchísimos ensayos relacionados con el arte, con el cine. Tengo muchas de mis referencias son cinematográficas y o artísticas, porque cuando estuve en Los Ángeles, de hecho estuve un tiempo en CalArts, que es California Institute of the Arts, que es una universidad muy guay. Y ahí me llegaron un montón de influencias que me parecieron muy interesantes. Entonces diría que mi proceso suele ser muy de investigación, ir conectando puntos, me hago muchos mapas de pensamiento e intento filtrar eso hasta que llego al concepto que quiero desarrollar. Genial, gracias, Pablo. Voy a puntualizar una cosa porque también preguntaba a Carolina, que fue la primera pregunta que lanzó, que me decías, contesto ya por el chat y te dije, como quieras, y luego lo retomamos. Bueno, primero te decía que si pudiera verte a tu estudio, no sé si le habrás contestado por ahí por privado. No, claro, o sea, mi estudio, soy uno de los gentrificadores de Carabanchel, así que está el estudio, si no a través de Instagram, me escribes y vemos cuándo puedes venirte y lo ves. Genial. Doy fe que en su estudio hace años montamos una gran fiesta acá, en Madrid. aún se recuerda. Vecinos, ¿no? Igual también. Y decía Carolina que no sabía, dice, no me he enterado muy bien si el diseño lo aprendiste en tu tiempo libre respecto a las horas de trabajo que has metido en él, cómo has aprendido las otras áreas como film, porque los vídeos que haces tienen mucho nivel, ¿no? El proyecto que has compartido. A ver, yo soy de una generación en la que, y soy de Madrid, lo cual nos generaba una gran desventaja con Barcelona. Nuestras posibilidades de formarnos en diseño eran mínimas o teníamos bellas artes, pero que no era una formación en diseño de verdad. Entonces me formé, tuve la suerte de que un amigo de la familia era un diseñador en ese momento bastante famoso, Francisco Echeverría, y me dio muchísimos libros y me ayudó mucho a formarme. Y mucha de mi formación ha sido autodidacta. Sí, he de decir que empecé a hacer stop motion porque fue un encuentro que tuve en un momento que tuve que hacer un proyecto y me encantaba el cine, empecé a investigar y aprendí 3D, aprendí
stop motion y me hice realizador de publicidad un tiempo y entonces fui aprendiendo diferentes cosas hasta que pude llegar a hacer los proyectos que puedo, Ujú. a los que puedo llegar. Genial. Y voy a enlazar con una segunda pregunta antes de pasar a Alex, porque también preguntaban quién ha preguntado esto, no me ha apuntado el nombre, perdona. Disculpa el que lo haya dicho porque no me ha apuntado tu nombre pues en el chat. Que ¿cuáles son? Ah, sí, Cristian, ha sido Cristian. ¿Cuáles han sido tus referentes en el diseño? Es una pregunta que hacían, ¿y quién te inspira? ¿No? Preguntaban tanto Carolina como Cristian, de alguna manera ambos, ¿cuáles son tus referentes en el diseño? ¿Quién te ha inspirado? Y si hay algún trabajo así memorable que tengas en mente, ¿no? De esas creo que vas a ir por el tema del cine, ¿no? Has dicho, ¿no? Sí, no, bueno, en el diseño, pues los típicos, ¿no? Tibor Kalman, Milton Glaser, que ya he hablado de él, Paula Scher, que ha aportado maravillas dentro del mundo del diseño, además desde un punto de vista más femenino, que eso es lo que tenemos que ir haciendo un poquito de paridad. Y, y no sé, es que hay muchísimos que me vuelven loco, sobre todo, bueno, para mí los grandes maestros son los que nunca pasan de moda. Y proyectos que me hayan... Stefan Sackmeister, su documental, me sale esto, aunque en realidad tiene un documental Stefan Sackmeister sobre la felicidad, que lo vi hace unos años en el Brief en Madrid, y el documental no me parece muy bueno, el planteamiento me parece muy interesante, pero sobre todo tiene una parte final, tiene unas frases finales que también han sido muy importantes para mí, que decía que él venía a decir que lo más importante en la vida no es el trabajo, sino las conexiones personales. Y para los que le dedicamos tantísimas horas al trabajo porque nos encanta, hay veces que se nos olvida que hay un mundo más allá que importa casi más o que importa más que el trabajo. Gracias, Pablo. Alex, en tu caso, proceso creativo, ¿cuál es tu proceso creativo? Algo que puedas contar sobre ello y también quién te inspira, ¿no? ¿O qué te inspira? Pues bastante igual que Pablo, bastante investigación si puedes, porque hay, claro, hay procesos y procesos. Si son dictados por un cliente, estás un poco a la merced del tiempo. Y a veces si hay poco, pues la verdad que toda esa parte de investigación queda eliminada y es solo ejecución en base a algo que ya hayas creado. Yo al menos me pasa a veces que me viene un cliente y me dice, oye, esto es para mañana y hasta algo bonito, ¿no? Entonces, básicamente me dedico a esto, a hacer que textos feos se vean bonitos. O sea, y entonces, básicamente le paso como un catálogo de lo hacemos así, 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 y vale, pues del menú la opción A y ya está. Y esto es un proceso creativo que puede ocurrir, que no es el más inspirador de todos, pero es bastante habitual. Y luego, si es más como personal, pues sí, hay una parte toda de dividir un poco la parte conceptual de la parte visual y las dos van bastante en paralelo y creo que se informan mucho la una a la otra y que a veces para mí el estilo al final acaba siendo mucho parte del contenido, ¿no? Yo un concepto a secas para mí pierde mucho si no tiene toda esa parte de estilo muy bien trabajada, ¿no? Entonces, bueno, también me refiero un poco también a lo que ha explicado de Pablo sobre la parte de pulir, ¿no? Esa parte de pulir para mí es muy importante, pero sí que tiene que tener unos buenos cimientos conceptuales, ¿no? Porque por mucho que hagas una cosa muy bonita, al final está un poco vacía. Pero sí, dibujo bastante a nivel para visualizar algo y ayudarme a pensar en lápiz y luego base de perderme, de probar algo, dejarlo dormir y luego volverlo a ver. Y hasta que hay un momento que buscas que haya un clic, que hay una sensación que sencillamente te revela que estás en el camino adecuado y buscar ese momento de como un frío caliente, ¿no? Te vas acercando a algo, a veces alejas, pero hay un momento en el que dices, vale, no, esto es. Y cuando encuentras eso es fantástico.
Pero esos son los proyectos en los que tú tienes más tu propio tiempo. Cuando también ocurre en estos proyectos que tienes menos, pero acaba siendo, bueno, se entrega mañana, pues aquí está. Sí, al final resume un poco, de alguna manera lo habéis contado los dos en vuestras intervenciones, ¿no? Sobre todo Pablo se centraba en el fallar y pulir y tú te centrabas en el perderse, ¿no? Que son complementarios de alguna manera. No son exactamente iguales, pero son complementarios y tienen puntos en común. ¿Y qué te inspira? ¿Así algún ejemplo? Me inspira más que, o sea, últimamente, evidentemente hay grandes, ¿no? Y que siempre, grandes referentes que están allá y podríamos decir muchos nombres, pero yo pienso que al final, arte en general y naturaleza son como de donde yo extraigo más cosas para poderlas aplicar a un mundo que no sea realmente, si por ejemplo yo que trabajo más con letras, pues es un movimiento lateral que me ayuda mucho a ser original, porque viene de lugares que no son tipográficos, pero entonces sí que me ayuda mucho a poder hacer una traducción a algo que sea más inesperado. O sea que naturaleza y arte, desde un punto de vista abierto, sí, serían más estos dos referentes. Vale, para ti. Preguntaba Carolina, bueno, ha lanzado muchísimas preguntas por el chat y en tu caso quería preguntarte por el mercado, ¿no? Decía que si te planteaba, ¿crees que el mercado ha cambiado en España? O al menos lo que es, o si es lo que te hizo irte, ¿no? Fuera. Y si te ha sido difícil adaptarte a esos cambios. Sí que comentabas que hay cambios en la manera de funcionar en un nuevo diseñador, ¿no? Eso de trasladarse trabajos, ¿no? O comentar, mira, buscan a alguien para hacer esto, ¿no? Pasarse proyectos que igual aquí no lo hacemos tanto, pero allí es más común por la forma de ser o de trabajar. Sí, a ver, yo no estoy tanto en contacto con y tampoco lo estaba antes con el mercado español, tanto pienso a nivel de, cuando me fui también trabajaba mucho, o sea, también creo que para trabajar para afuera no tienes que estar fuera. Eso es algo que quiero remarcar, que si tú tienes ganas de trabajar para afuera y encuentras, es decir, el talento va a encontrar su mercado siempre, ¿no? Entonces, tú hoy en día hay muchas ventanas y puertas que uno puede llamar y en ese sentido no hay que tener miedo a tirarse a la piscina y tratar de, aunque sobre todo gracias al COVID, la gente está mucho más abierta a que tú entregues en una fecha, pero les da igual donde estés. Con lo cual la situación geográfica es mucho más relativa. Y yo pienso, no sé, estoy un poco desconectado del mercado español, pero siempre he pensado que hay muchísimo talento en España, pero que hay un tema cultural que aún está un poco duro, que es como dos mundos muy en paralelos, el de la creatividad, que para mí es eh, está a altísimo nivel, pero de alguna manera el mercado comercial es como que habla otro idioma, ¿no? Por un lado tienes los creativos que se alimentan de cosas que son muy distintas de las que quizá el mercado quiere ver. Con lo cual es una eterna lucha, ¿no? Y sí, no sé si esto responde a tu pregunta. Luego comentabas que si me ha sido fácil o difícil adaptarme. No me ha sido fácil, pero al mismo tiempo creo que eso también forma parte de lo bueno, ¿no? Si todo aquello que te ha costado al final tiene un sentido una vez lo miras en retrospectiva. Entonces, pienso que es muy bueno pasar por un periodo de adaptación y que eso te ayuda a crecer como persona. Pablo y Raúl. Perdona, Yolanda, quiero repetir una frase que acaba de decir Alex, que es de esta, ¿la has anotado? Es de columna. Dice, el talento va a encontrar su mercado siempre. Sí. Eso es brutal. Eso es brutal. Y además se ha escuchado por detrás a uno de los compañeros que tienes de oficina diciendo yes. Sí, bueno, porque están haciendo una reunión, están hablando de cócteles ellos. Pablo, que te veía también así a sentir con la cabeza, ¿no? Con esto de lo del mercado, que hay mucha creatividad en España, pero que igual cuesta
encontrarle su sitio, ¿no? En el mercado español. Es que te estaba viendo ahí pequeñito haciendo así con la cabeza, pequeños gestos. Y creo Bueno, es que en realidad yo creo que ahora es también un poco lo que comentaba Alex, cada vez se abre más gracias a Internet y gracias a las plataformas y tienes más acceso a clientes de fuera, pero la verdad es que el mercado español ha sido siempre un poco provinciano en la forma de contratar diseño. Es sobre todo en Madrid, diría, que tiene un componente de a quién conoces y a quién dejas de conocer. Creo que es una pena que la meritocracia en el diseño no es algo que está a la orden del día, sino que hay muchísimo de contactos, de moverse, de la gente que conoce a quién conoces y a quién dejas de conocer. Y eso es una pena, la verdad. Y creo que en Estados Unidos, o mi experiencia, que es mucho menos que la de Alex, en Estados Unidos pasa menos. El talento es reconocido. Y cuando tienes talento, da igual de dónde vengas, que vas a tener tu espacio. Sí, por lo general, como diferencia, yo encuentro más que es como una industria que está muy pautada y está bien organizada. Te encuentras conversaciones en las que no ocurrirían, sí que ocurren en España, pero sé que costaría mucho de que ocurrieran en Estados Unidos, ¿no? Situaciones en las que quizás sí está todo más valorado y hay una cultura más clara. Pero también es verdad que las generaciones están cambiando y bueno, yo creo que también la historia con la que crecimos ya no es la de hoy en día. Yo también pienso que las cosas están avanzando mucho y cada vez más rápido con todo el mundo digital. Está más claro que la calidad siempre acaba reinando. O sea que sí, yo pienso que positivo en todo caso, no quiero ser negativo. Pero estoy de acuerdo contigo con lo de provinciano, sí. eso también es... Bueno, por ir cerrando, porque son casi las 9:30, yo me quedaría escuchándoos aquí Hay bastante. temazos aquí, es que podríamos estar, no sé. Sí, yo tengo tengo una espinita ahí porque los dos, bueno, a Alex, pero a Raúl le tengo mucho aprecio y, y, y no he profundizado lo suficiente, pero tengo mis reservas con NFTs. Yo soy no sé si leísteis aquel post de Cabeza Patata, que hablaba sobre cómo ese mercado es un mercado muy asociado al Bitcoin a minar, y eso dentro de nuestro mundo súper conectado está generando muchos problemas medioambientales. Ya no voy a entrar en que sea una estafa piramidal, que eso es una cosa que hablaban ellos, porque hay quien quiere poner su dinero, lo pone porque lo decide libremente, con lo cual... Pero sí que quería preguntaros qué es lo que sentís respecto a eso, ¿no? A esa sensación que hay detrás de los NFTs, que a mí me genera un poco de duda, pero no lo digo desde un conocimiento súper extenso, con lo cual os pregunto más que hacer una afirmación. Yo lo veo, sí, respondo yo, la primera Sí, sí. intervención. Yo lo veo de la siguiente manera. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que dices. O sea, yo también veo que los problemas que se generan no los quiero dejar de ver, ¿eh? Lo que quiero es como construir sobre algo que creo que es inevitable y que va a pasar, ¿no? En cuanto al medio ambiente, pienso que es algo que esta tecnología está cerca de poderlo arreglar. Todo se está moviendo mucho en la plataforma de Ethereum, que tiene unos costes medioambientales bastante altos para hacer las transacciones, pero que el Ethereum 2.0 está a punto de entrar con un cambio de Proof of Stake que va a ser distinto, con lo cual va a bajar un poco todos esos costes. También es verdad que es un debate que es difícil también de cuantificar a veces. Cuando nosotros vivíamos en el principio de los 2000 y teníamos cantidad de revistas y todas estas impresiones pues también se imprimían, llevaban con un camión, llevaban al kiosco, había muchos costes asociados a cosas que consumíamos que hoy en día pues se ha movido, ¿no?, hacia otro lado.
La parte medioambiental creo que es circunstancial y espero que en una temporalidad corta. No, espero que no sea un problema que se extenga por demasiado tiempo. Y luego a nivel de cómo todo esto afecta al mundo del arte y demás, pienso que es totalmente aditivo. Creo que no estamos sacándole mérito ni dinero ni mercado al mundo del arte que ha existido hasta ahora, sino que se añade toda una nueva cantidad de dinero de gente que no compraba arte. Han decidido estos criptomillonarios pues, comprar criptoarte con un criterio que no está solidificado. O sea, la gente está comprando sin tener muy claro dónde está el valor. Y con que se han saltado al hombre, al intermediario, que es la papelería, hay un poco de caos. Un colector que tiene mucho dinero y va directamente a un artista. Las decisiones que se están tomando son un poco extrañas. Pero aún así, yo creo que la va a acabar siendo la que ponga las cosas en su sitio. Y vale la pena pensar en cómo este mundo digital del arte puede abrir ventanas muy potentes en la carrera de cualquier creativo. Entonces, yo me parece que tengo reservas también hacia muchas cosas, pero estar muy abierto a ello porque estamos al principio de una nueva carretera, ¿no? Estamos en la primera milla de no sé cuántos kilómetros que tenemos por delante. Con lo cual, sí, vale la pena, no sé. Yo estoy atento y positivo, lo veo como una oportunidad, pero sí que es verdad que no, o sea, no es para nada perfecto, pero bueno, no sé, mi posicionamiento es un sí pero no, pero en verdad es bastante sí. Gracias por... Mi breve, llevo poco tiempo en esto, llevaré 1 año y medio, pero fue cuestión de, el verano pasado, le escribo a un compañero que trabaja en 3D, le digo, Óscar, tengo un proyecto de 3D, yo no toco 3D, digo, ¿lo quieres? Dice, tío, voy muy liado porque estoy haciendo estas piezas criptoarte, en aquel momento se decía criptoarte. Y quedé con él, hicimos un café, dice, me estoy pagando el alquiler del piso con estos proyectos. Yo, ¿qué dices? Y yo me puse a indagar, comencé a hacer piezas, comencé a vender, pero me entró ese pánico, ¿no? Digo, pero ¿cómo puedo estar generando dinero con algo así? Entonces, porque iba vendiendo obra habitualmente. Entonces me frené. Lo que pasa es que en estos últimos meses he conocido a un inversor financiero que está enfocado al criptoarte y NFTs y bueno, dice, tú no te preocupes, tú ponte a hacer arte, ponte a hacer piezas y luego del otro ya hablaremos. No sé, es un mundo que está ahí. A lo mejor cuando nos creamos, es que va a ser presente, no tardará mucho, pero va a estar ahí. No sabía que íbamos a acabar hablando de NFTs hoy, pero bueno. Pero es que hay que hablar de NFTs, hay que hablar de NFTs. No sabía. Aparte tenemos una especie como de complejo de como que no nos podemos ganar la vida, porque con que nunca nos la hemos podido ganar, parece que hay un poco de vergüenza, aunque esto se esté pagando. Entonces, yo pienso que hay que generar calidad, hay que concentrarse en hacer cosas que estén bien y que tengan un contenido artístico por ejemplo, lo que tú que has enseñado del proyecto Diálogo, eh, yo entiendo que la cantidad de trabajo que eso ha llevado, lo comparo con muchísimos, casi un 90% de los NFTs que no tienen ni la mitad de trabajo que lo que tú has mostrado. Eso es un material perfecto para ese mercado. Yo te animo muchísimo y a todos a que penséis de manera artística, porque ¿por qué no? Esto de la contaminación, yo me acuerdo hace muchos años, yo estaba pintando en grafitis y me viene una señora, esto que estás haciendo, estás contaminando el planeta. Digo, ya, pero el coche que tú llevas también te está contaminando. A ver, vamos a ser todos consecuentes con las acciones y todo. No sé, Sí, también hay cantidad de industrias que contaminan. ¿no? También, o sea, el ser consecuente también con lo que piensas. Yo obviamente voy a seguir investigando y reflexionando sobre el tema
los datos que yo tengo ahora no es el equivalente a yo uso el ordenador todo el día. Es no me acuerdo, el dato era escalofriante. Lo que se necesita para minar bitcoins al día es lo que gasta Argentina en un día de electricidad. Es una locura. No es, estoy usando unos botes Ya. A ver, era una comparación muy... Ya, pero que ahí yo creo que está guay seguir informándose. Me encanta además escucharos a vosotros porque, bueno, nada mejor que gente que respetas para que te dé otro punto de vista y seguiré mirando porque efectivamente sí, en su momento diálogo lo Mira, pensamos. Flan, el artista Flan era uno, también está indagando en este tema, también tenía esta parte de como ética, pero él continúa haciendo obras. Y es una manera de monetizar estos proyectos personales que se van a quedar en una caja o en alguna exposición en un libro, pero es la manera de hacer autoproyectos y te lo estás monetizando, te estás ganando la vida con ellos. Hay gente que le interesa tu trabajo. Claro, la parte ecológica, pues hay que trabajarla, como decía Alex. Bueno, pero se verá con el tiempo. Si nos ponemos también a rizar el rizo, en este mismo momento que estamos ahora, el uso que estamos haciendo de la tecnología está generando un impacto también medioambiental. O sea, Claro que sí. al final casi no podríamos hacer nada, ¿no? Incluso si lo piensas también, las vacas. En realidad no es una cuestión ¿No? Ha sido de... vuelvo a lo mismo, ¿no? Porque ese tipo cuando hacemos ese tipo de juicios es peligroso porque entonces nada tiene sentido para tener cuidado con los de los demás. Y creo que hay una relación de entender cuándo un acto es normal, necesario encender una luz o apagarla y cuando un acto se vuelve algo que podemos evitar. Entonces, creo que ahí, y lo dejo en las manos de cada uno, que cada uno decida cuál es su límite. ¿No? No, es lo suyo, ¿no? Eso es lo que decía, ser consciente. También pienso, está muy politizado un poco el contenido de según qué cosas, porque yo, por ejemplo, me siento, para mí es difícil poder decirte el dato que has dado de la cantidad de Bitcoin, que no lo cuestiono, pero al mismo tiempo me cuesta de creer. También la información, depende de dónde la ves, es muy distinta un lado que otro. También se ha visto que la mayoría de consumo de energía que viene de criptomoneda es de zonas de energía limpia. No es una energía que venga de fuentes que no sean ecológicas. Y luego, por otro lado, también pienso que cuando el artista, que es el que genera una ganancia que hasta ahora no había podido tener, está en la posición nueva, que para mí es totalmente... yo no había podido hacer nunca donaciones en el pasado y hoy en día estoy pudiendo hacer donaciones para corregir el carbon imprint de muchas cosas. Y claro, yo miro al final del año, pues puedo dar un 10% de mis ganancias a esto. Y ese dinero que estaría quizá en manos de gente como de Wall Street, igual si estuviera moviéndose en otros círculos, los artistas son gente mucho más consciente a nivel de ético, como para que se genere un impacto positivo, ¿no? Con ese dinero. Entonces veo que no es una bolsa que sea pura y limpia, o sea, es un mixed bag, tiene cosas buenas y malas, pero también creo que está mucho en la posición que uno tiene cada uno a la hora de si de vez en cuando pues haces un NFT y puedes aportar algo. Lo veo positivo, más positivo que negativo. Pero sí, todo al final, cada paso que damos, hacemos algo que perjudica o beneficia, ¿no? En ese momento. Bueno, pues muchas gracias. Total. Vamos a ir cerrando. Se me han quedado algunas preguntas por responder, pero son casi las 10 menos cuarto en España. No sé por allí en Nueva York qué hora será ahora mismo. No, creo que son 6 Las horas. 3, ¿no? Y media. Sí, aquí no hay problema. O sea, por mi lado, sí, entiendo perfectamente. Que estoy saliendo, escribiendo
perdonad. Y te he dicho muchísimas Me gracias. aparece Javier por aquí. Alex, Gracias. Hola Javier, ¿qué tal? muy bien. Me acuerdo yo de Pamplona, ahí te conocí. Pedazo de Claro, estudio. verdad, Ah, verdad. joder, era brutal, era brutal. Había ahí un talentazo. Lo que pasa es que es verdad que sí había movimiento. Pero bueno, Sí, sí. No, fue una época, una era que está muy bien también, cuando algo, bueno, ya está, existió y será difícil de repetir, pero también es el recuerdo perfecto. O sea que- claro, 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 claro. Oye, Oye, pues, daros la enhorabuena por la arrancada del curso y espero poderos ver pronto en Madrid y desearos lo mejor con el proyecto, muchísimas que gracias. seguro que va genial. Muchísimas gracias, muchísimas gracias también a Pablo. La verdad es que lo he pasado genial, genial, genial. Y nada, también gracias a las personas, a los 30 asistentes que se han quedado como hasta el final, ahí aguantando. Y nada, muchas gracias a todo el mundo. No sé si queda algo más, Yolanda. Quedaban algunas preguntas, pero las Sí, vamos es a muy dejar. tarde, muy tarde. Lo siento, no me odiéis. Sabéis que suelo intentar sacar todas las preguntas y más o menos creo que han quedado respondidas porque también han ido, algunas preguntas que habéis hecho han ido saliendo luego o en la conversación inicial o en la masterclass de Pablo o luego en las conversaciones que hemos tenido después. Así que lo dicho, muchas gracias a todos, a los asistentes, a Alex, a Pablo, a Raúl y, bueno, y a Javier, que es el que ha hecho posible todo esto. Hasta pronto, que vaya muy bien. Adiós, gracias. Saludo. Adiós. Adiós, adiós. Gracias. Chao. Chao. Merci. Adiós.